palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros legisladores, este es un voto sin duda singular para mí. Hace un rato una persona, un paisano mío de Chiapas, me preguntaba si yo iba a votar en contra de 3 de 3, que cómo era posible, si había acompañado esta iniciativa desde su nacimiento, que fuera a votar en contra. Y le expliqué lo que quisiera explicarle a ustedes, porque este voto en contra no es un voto en contra de 3 de 3, sino a favor de 3 de 3, a favor de los ciudadanos. Y para eso hay que situarnos cómo llegamos hasta aquí. Cómo es que este tema, que para muchos no era importante o era casi una locura, hoy se convirtió en el centro de la discusión política de nuestra nación. Hace 2 años, en diciembre del 2014, en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, estábamos todos bastante nerviosos. Íbamos a tener una reunión, una sesión solemne con el presidente de la República en medio de uno de los momentos más álgidos de la nación. Semanas después de Ayotzinapa, semanas después de los escándalos de conflicto de interés, con la gente en la calle diciendo solo una cosa: que se vayan todos. La respuesta de la ciudadanía, a la que la ciudadanía aspiraba, era que la desaparición de la clase política era el inicio de la resolución de los problemas de la nación. Y ahí tuve ese honor de pronunciar un discurso en el cual había que plantear cosas. Y ahí, frente al presidente de la República, frente a mis honorables y queridos compañeros y compañeras, frente al resto de la clase política, hice un planteamiento que en ese momento parecía imposible: que todos los funcionarios públicos tuvieran que presentar de manera obligatoria, pública y sin reservas sus 3 declaraciones: la patrimonial, la de intereses, y en aquel momento, fíjense, eran las últimas 5 declaraciones fiscales, no la carátula, las últimas 5 declaraciones fiscales, porque era algo que habíamos hablado en mesas, en diálogos con organizaciones, con académicos, buscando salidas, buscando soluciones a la crisis de credibilidad en la que estamos. En ese momento mucha gente se me acercaba y, si bien reconocía esta doble intención, junto con ello la mayoría me expresaba su escepticismo. Esto no va a suceder, ese tu 3 de 3, ya deja de insistir con eso. Y yo no les creí. Pues, ¿cómo creerles? ¿Cómo saber si una propuesta como esta funcionaría o no, si nunca antes se había planteado así? Luchar contra la corrupción es recuperar la idea de futuro sin quedarnos atrapados en la trampa del presente. Y es el futuro el que motiva a los que impulsamos 3 de 3. Es el futuro de quienes somos padres de familia, y en mi caso, mi hija Julia, dentro de 20 años, me pregunte, en medio de la crisis que pasaba el país, ¿tú qué estabas haciendo? Que me pregunte y yo la pueda ver a los ojos y le pueda decir que por lo menos lo estábamos intentando, que quizá era un tema generacional que íbamos a plantear y que podíamos fracasar, y que recuperábamos esa máxima que dice que el que lucha puede perder, pero el que no lucha está simplemente perdido. A raíz de esa propuesta empezaron a surgir cambios. El 4 de febrero del 2015, a unos pasos de aquí, en el auditorio Octavio Paz, se presentó la plataforma legisladortransparente.mx. Fue aquí en el Senado donde nació 3 de 3. Ahí estuvimos Laura Rojas, ahí estuve yo, ahí estuvieron un par de diputados más del Partido Acción Nacional y del PRD. Fue un primer paso que planteaba que de manera voluntaria los políticos y los funcionarios publicaríamos el 3 de 3, que nos daríamos cuenta y que de manera voluntaria todos se iban a sumar. Aquel día
aquel día uno de los integrantes de la sociedad civil que nos acompañaba recordó, un poco para darnos ánimo ante la escasa concurrencia, recordó aquel 20 de noviembre de 1910 en Piedras Negras, Coahuila, cuando Francisco I. Madero convocó a la Revolución Mexicana y no llegó nadie. Nos decía, bueno, así son las revoluciones a veces no llega nadie, pero después las cosas empiezan a cambiar. Porque esto, les guste o no les guste, es una revolución pacífica. Es una revolución pacífica que empieza con la decisión voluntaria, sin ninguna obligación jurídica de hacer públicas las declaraciones. Y así empezamos 2 senadores y se fueron sumando más. Muchos de ellos lo hicieron en campaña y lo hicieron porque querían ser gobernadores y qué bueno que fue así. Yo no los critico. Qué bueno, porque hoy siguen manteniendo publicadas sus declaraciones. Por eso, después de ver que por ese lado no iba a ser, es que nos dimos cuenta de que por la vía de la voluntad no se resolvería el problema de la corrupción en México, que había que poner otros incentivos y otros castigos, que había, en fin, que construir una ley que volviera obligatorio el ejercicio que algunos, muy pocos, habíamos realizado de manera voluntaria. Vinieron las elecciones, vinieron los incentivos, los presidentes de los partidos, de los 3 partidos mayoritarios de esta Cámara, ya presentaron su 3 de 3. Un secretario de Estado, muchos de los gobernadores que acaban de ganar y muchos de los candidatos que también perdieron, pero las presentaron. Pero fue a partir de esa situación que había que empezar a trabajar de manera diferente. La sociedad civil decidió llevar la revolución pacífica a otro ámbito, al ámbito ciudadano, al ámbito de la democracia directa y de la iniciativa ciudadana. En ese momento las asociaciones civiles tomaron el mando y todos los políticos nos convertimos en meros acompañantes. Fue un movimiento social que juntó 634,000 firmas. Muchos más firmas que traducidas en voto tienen muchos de los que estamos acá. Firmas que se suspendieron, pero que si se hubieran seguido juntando, hubieran llegado seguramente a más del 1,000,000. Esa es la historia del 3 de 3. Una iniciativa firmada por ciudadanos, redactada por especialistas, contada por una institución electoral y que hoy llega al Senado de la República. ¿Y qué pasa el día de hoy? ¿Qué es lo que pasa y lo que puede ocurrir? Quizá generar un espacio de la más profunda frustración, que después de una larga lucha por el dictamen que finalmente ha sido presentado aquí, se haya intervenido, se haya desviado de su propósito original y se haya vuelto simplemente irreconocible de lo que firmaron los ciudadanos. Cierto, hay todavía posibilidad de rectificar y ojalá lo hagamos, pero para hacer una buena rectificación tiene que ser completa, tiene que ser en las 3 declaraciones. De esta forma estamos nuevamente ante una coyuntura: obedecer el mandato ciudadano, continuar el mandato que nosotros nos estamos imponiendo. Aún podemos hacer de la política un instrumento digno al servicio de la gente y no uno de la cual los políticos se sirven. El corazón de la propuesta de esta ley es la publicación completa y sin reservas de las 3 declaraciones. Las 3 tienen que presentarse juntas. Si en el proyecto de dictamen no se incorporan estas obligaciones en los términos, el espíritu transformador y audaz del proyecto de la ley original habrá simplemente muerto. Por eso, compañeras y compañeros, el 3 de 3 no es el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso lo tenemos todos muy claro. Pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política esta noche. Es el más simbólico, el que le da más significado a la existencia de todo el sistema. Sin el 3 de 3 obligatorio y público, como lo plantearon los ciudadanos, este Sistema Nacional Anticorrupción puede convertirse en una enorme simulación que pretende engañar a la ciudadanía. No creo que nadie quiera aquí eso. Por eso, mi última reflexión es la siguiente. Hoy estamos ante un momento histórico. Cada 6 años, cada 3 años a veces, salimos a pedirle a la ciudadanía que vote por nosotros. Esta semana, por primera vez en la historia, la ciudadanía vino a nuestra casa a pedirnos nuestro voto. Un voto por ellos, un voto para su iniciativa, no para la nuestra. Un voto para 3 de 3 completo. Mi pregunta respetuosa y siempre cariñosa con ustedes es si se los vamos a negar. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias.